Segundo cuaderno. Cantaré por la eternidad la misericordia del Señor, la divina misericordia en mi alma. Diario de Sor María Faustina. Cantaré eternamente la misericordia del Señor, delante de todo el pueblo, ya que este es el mayor atributo de Dios y para nosotros un milagro continuo. Brotas de la divina Trinidad, pero de un único seno amoroso. La misericordia del Señor aparecerá en el alma en toda su plenitud cuando caiga el velo. De la fuente de tu misericordia, oh Señor, fluyen toda felicidad y toda vida, y así todas las criaturas y todas las cosas cantan con éxtasis el himno de la misericordia. Las entrañas de la divina misericordia, abiertas para nosotros por la vida de Jesús extendido en la cruz. No deberías dudar ni desesperar, oh pecador, sino confiar en la misericordia, porque tú también puedes ser santo. Dos manantiales brotaron en forma de rayos del corazón de Jesús, no para los ángeles, ni querubines, ni serafines, sino para salvar al hombre pecador. Oh voluntad de Dios, sé mi amor. Oh Jesús mío, tú sabes que por mí misma no hubiera escrito ni una sola letra, y si escribo es por una clara orden de la santa obediencia. Dios y las almas, Sor María Faustina del Santísimo Sacramento. Oh Jesús, Dios oculto, mi corazón te siente, aunque te cubren los velos, tú sabes que te amo. Vilna, 24 de noviembre de 1935. Segundo cuaderno. Dios sea adorado. Oh Santísima Trinidad, en la que está encerrada la vida interior de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Oh gozo eterno, inconcebible abismo de amor que te derramas sobre todas las criaturas y las haces felices. Honor y gloria a tu nombre por los siglos de los siglos. Amén. Cuando conozco tu grandeza y tu belleza, oh Dios mío, me alegro indeciblemente por ser tan grande el Señor a quien sirvo. Con amor y alegría cumplo su santa voluntad, y cuanto más lo conozco, tanto más ardientemente deseo amarlo. Me quema el deseo de amarlo cada vez más. Este jueves, mientras hacíamos la adoración nocturna, al principio no pude rezar. Una aridez se adueñó de mí. No pude contemplar la dolorosa pasión de Jesús, pero me postré en cruz y ofrecí la dolorosa pasión del Señor Jesús al Padre Celestial, como satisfacción por los pecados del mundo entero. Al levantarme del suelo después de aquella plegaria y al volver a mi reclinatorio, de repente vi a Jesús junto a él. El Señor Jesús, con el mismo aspecto que tenía durante la flagelación, en la mano tenía la túnica blanca con la que me vistió y un cinturón con el que me ciñó, y me cubrió con un manto rojo igual al que le cubría a él en la pasión, y un velo del mismo color, y me dijo: tú y tus compañeras tendrán un hábito igual. Mi vida desde el nacimiento hasta la muerte en la cruz será su regla. Contémplame y vive según esto. Deseo que penetres más profundamente en mi espíritu y tengas presente que soy manso y humilde de corazón. Una vez sentí en el alma un apremio para que me pusiera a la obra y cumpliera todo lo que Dios exigía de mí. Entré un momento en la capilla, oí esta voz en el alma: ¿por qué tienes miedo? ¿Piensas que me faltará la omnipotencia para ayudarte? Y en aquel momento sentí en el alma una extraña fuerza y me parecieron nada todas las contrariedades que me habían podido suceder en el cumplimiento de la voluntad de Dios. El viernes, durante la Santa Misa, siendo mi alma inundada por la felicidad de Dios, oí en el alma estas palabras: mi misericordia pasó a las almas a través del corazón divino humano de Jesús, como un rayo de sol a través del cristal. Sentí en el alma y comprendí que cada acercamiento a Dios nos fue dado por Jesús, en Él y por Él. El día en que terminó la novena en Ostra Brama, al anochecer
cantadas las letanías, uno de los sacerdotes trajo el Santísimo Sacramento en la custodia. Cuando lo puso en el altar, enseguida vi al pequeño niño Jesús que tendía las manitas hacia su madre, que en aquel momento tenía un aspecto vivo. Mientras la Virgen me hablaba, Jesús tendía las manitas hacia el pueblo reunido. La Virgen Santísima me dijo aceptar todas las exigencias de Dios como una niña pequeña, sin averiguar nada. Lo contrario no agrada a Dios. En el mismo instante el niño Jesús desapareció y la Virgen perdió el aspecto vivo y la imagen quedó como era antes. Pero mi alma fue colmada de gozo y de gran alegría, y dije al Señor: haz de mí lo que te agrade, estoy dispuesta a todo, pero tú, oh Señor, no te alejes de mí ni por un momento. En honor de la Santísima Trinidad. Pedí a la Madre Superiora el ayuno de 40 días, tomando una vez al día una rebanada de pan y un vaso de agua. Sin embargo, la Madre Superiora no me dio permiso para 40 días, sino para 7, de acuerdo con la opinión del confesor. No puedo exonerarla del todo de las tareas, debido a que otras hermanas podrían notar algo. Hermana, yo le doy permiso de dedicarse, en la medida en que pueda, a la plegaria, y de tomar apuntes de algunas cosas, pero me será más difícil arreglar lo del ayuno. De verdad, aquí no logro inventar nada. Y dijo: retírese, hermana, quizá me ilumine alguna luz. En la mañana del domingo comprendí interiormente que cuando la Madre Superiora me había destinado a la puerta a la hora de comer, pensó en darme la oportunidad de ayunar. Por la mañana no fui a desayunar, pero poco después fui a la Madre Superiora y pregunté: si estoy en la puerta, será fácil no llamar la atención con mi persona. Y la Madre Superiora me contestó: cuando la destinaba, pensaba en esto. En aquel momento comprendí que el mismo pensamiento yo lo había sentido dentro de mí. 24 de noviembre de 1935. Domingo, primer día. Fui inmediatamente delante del Santísimo Sacramento y me ofrecí con Jesús, que está en el Santísimo Sacramento, al Padre Eterno. Entonces oí en el alma estas palabras: tu intención y la de tus compañeras es unirse a mí lo más estrechamente posible a través del amor. Reconciliarás la tierra con el cielo, mitigarás la justa cólera de Dios e impetrarás la misericordia por el mundo. Confío a tu cuidado 2 perlas preciosas para mi corazón, que son las almas de los sacerdotes y las almas de los religiosos. Por ellas rogarás de manera especial, la fuerza de ellas vendrá de tu anonadamiento. Las plegarias, los ayunos, las mortificaciones, las fatigas y todos los sufrimientos los unirás a la oración, al ayuno, a la mortificación, a la fatiga, al sufrimiento mío, y entonces tendrán valor ante mi Padre. Después de la Santa Comunión, vi al Señor Jesús que me dijo estas palabras: hoy penetra en el espíritu de mi pobreza y organiza todo de tal modo que los más pobres no tengan nada que envidiarte. No en los grandes palacios ni en las espléndidas instalaciones, sino en el corazón puro y humilde me complazco. Al quedarme sola empecé a reflexionar sobre el espíritu de pobreza. Veo claramente que Jesús no poseía nada, siendo el dueño de todas las cosas. El pesebre prestado, camina por la vida haciendo el bien a todos sin tener dónde apoyar la cabeza. Y en la cruz veo el colmo de su pobreza, ya que ni siquiera tiene puesta una vestidura. Oh Jesús, a través del solemne voto de pobreza, deseo asemejarme a ti. La pobreza será mi madre. No poseer nada exteriormente ni disponer nada como de mi propiedad, ni tampoco desear algo interiormente. Y en el Santísimo Sacramento, qué grande es tu pobreza. ¿Hubo alguna vez un alma tan abandonada como tú, Jesús, en la cruz? La castidad. Este voto se entiende por sí mismo. Prohíbe todo lo que está prohibido por el 6º y el 9º mandamientos de Dios. Obras, pensamientos, palabras, sentimientos.
Entiendo que el voto solemne difiere del voto simple. Lo entiendo en toda la extensión. Cuando lo estaba contemplando, escuché en el alma estas palabras: Tú eres mi esposa para toda la eternidad. Tu pureza debe ser mayor que la de los ángeles, porque con ningún ángel tengo relación de tan estrecha intimidad como contigo. La más pequeña acción de mi esposa tiene un valor infinito. El alma pura tiene una potencia incalculable delante de Dios. La obediencia. He venido para cumplir la voluntad de mi Padre. He sido obediente a los padres, obediente a los verdugos, soy obediente a los sacerdotes. Comprendo, oh Jesús, el espíritu de la obediencia y en qué consiste. No se refiere solamente a la ejecución exterior, sino que abarca también la mente, la voluntad y el juicio. Obedeciendo a las superioras, obedecemos a Dios. No tiene importancia si es un ángel o un hombre que me mande en nombre de Dios, tengo que ser obediente siempre. No voy a escribir mucho sobre los votos, porque ellos son claros por sí mismos y se basan en lo concreto. Aquí procuro más bien dar una idea de esta congregación. Resumen general. Nunca habrá casas fastuosas, sino una modesta capilla y junto a ella una pequeña comunidad, un pequeño grupito de almas que estará compuesto a lo más por 10 almas. Además de ellas habrá 2 almas que atenderán distintas necesidades de la comunidad por fuera del claustro y prestarán varios servicios en la iglesia. No llevarán hábitos, sino que vestirán como laicas. Tendrán los votos, pero simples, y estarán estrictamente sometidas a la superiora, quien estará detrás de la reja. Tendrán parte de todos los bienes espirituales de toda la comunidad, pero no podrán ser nunca más de 2, preferiblemente una. Cada casa será independiente de las demás, pero sí, todas estarán muy estrechamente unidas por la regla y por los votos y por el espíritu. Sin embargo, en casos excepcionales, se podrá enviar una hermana de una casa a otra. También es posible, al fundar una casa, tomar algunas religiosas, si es necesario. Cada casa estará sujeta al ordinario del lugar. Cada religiosa vivirá en una celda individual, pero será conservada la vida comunitaria. Se reunirán todas para la oración, la comida y el recreo. Cada religiosa, después de emitir la profesión, nunca más verá el mundo, ni siquiera por la reja que será tapada con un paño oscuro, y también los coloquios serán estrictamente limitados. Será como una persona muerta a la que el mundo no comprende y la que no comprende el mundo. Ha de presentarse entre el cielo y la tierra e implorar incesantemente a Dios su misericordia para el mundo y la fortaleza para los sacerdotes, para que sus palabras no resuenen en vano y para que ellos mismos logren mantenerse en esta inconcebible dignidad, tan expuestos sin ninguna mancha. A pesar de ser pocas estas almas, serán heroicas, no habrá lugar para las almas cobardes ni débiles. Entre ellas no se dividirán en ningunos coros, ni en ningunas madres, ni mamitas, ni reverendas, ni reverendísimas, sino que serán todas iguales entre ellas, aunque hubiera una gran diferencia en su origen. Sabemos bien que era Jesús y cómo se humilló y con quiénes se relacionaba. Llevarán un hábito como el que él llevaba durante la pasión, pero no solamente la vestidura, sino que tienen que imprimir en sí las señales con las cuales él fue distinguido, y estas son el sufrimiento y el desprecio. Cada una tenderá a negarse a sí misma en grado máximo y a amar la humildad, y la que más se distinga en esta virtud será idónea a presidir a las demás. Como Dios nos ha hecho las compañeras de su misericordia, o más bien incluso las dispensadoras, nuestro amor debe ser grande para cada alma, comenzando por los elegidos y terminando en el alma que no conoce a Dios todavía. Con la oración y la mortificación llegaremos hasta los países más salvajes, abriendo el camino a los misioneros. Recordaremos que como el soldado en el frente no puede resistir mucho tiempo sin el respaldo de la retaguardia, que no toma parte directamente en la batalla, pero le provee de todo lo que necesite.
Para el misionero lo es la plegaria. Cada una debe distinguirse por el espíritu del apostolado. Por la noche, mientras escribía, oí en la celda esta voz: no salgas de esta congregación, ten piedad de ti misma, te esperan grandes sufrimientos. Cuando miré hacia allí, de donde salía la voz, no vi nada y continué escribiendo. De repente oí un ruido y estas palabras: cuando salgas te destruiremos, no nos atormentes. Cuando miré, vi muchos monstruos feos. Cuando hice con el pensamiento la señal de la cruz, se disiparon todos inmediatamente. Qué horriblemente feo es Satanás. Pobres las almas que tienen que vivir en su compañía. Verlo solamente es más repugnante que todos los tormentos del infierno. Un momento después oí en el alma esta voz: no tengas miedo de nada, no te sucederá nada sin mi voluntad. Después de estas palabras del Señor, una fuerza misteriosa entró en mi alma, me alegró grandemente de la bondad de Dios. El postulantado. La edad para ser recibida. Puede ser recibida cada persona desde los 15 hasta los 30 años. En primer lugar, hay que reparar en el espíritu que inspira a la persona dada y en su carácter, si tiene la fuerte voluntad y el valor para seguir las huellas de Jesús, y esto con gozo y alegría, porque Dios ama a un donador alegre. Tiene que despreciar al mundo y a sí misma. La falta de la dote nunca será un impedimento para ser aceptada. También todas las formalidades deben ser claras, no aceptar los casos complicados. Sin embargo, no pueden ser recibidas las personas melancólicas, inclinadas a la tristeza, con enfermedades contagiosas, caracteres ambiguos, recelosos, inadaptables a la vida religiosa. Hay que tener mucho cuidado con la elección de los miembros, porque basta una persona no adaptada para provocar confusión en todo el convento. La duración del postulantado. El postulantado será de 1 año. Durante ese periodo la persona dada debe analizar si este tipo de vida le gusta y si es apta o no para ella. Y también la maestra debe observar atentamente si la persona dada es apta o no lo es para este tipo de vida. Después de 1 año, si resulta que tiene una buena voluntad y un sincero deseo de servir a Dios, hay que recibirla en el noviciado. El noviciado ha de durar 1 año continuo. A la novicia hay que instruirla sobre las virtudes referente a los votos y sobre su importancia. La maestra debe poner todo el empeño en darles una formación sólida. Debe ejercitarlas en la humildad, ya que solamente el corazón humilde observa los votos con facilidad y experimenta grandes gozos que fluyen de Dios a un alma fiel. No serán cargadas con trabajos de responsabilidad para que puedan dedicarse libremente a su propio perfeccionamiento. Son obligadas rigurosamente a observar las reglas y las normas, al igual que las postulantes. Después de 1 año de noviciado, si la novicia se ha mostrado fiel, puede ser admitida a pronunciar los votos por 1 año. Estos deben repetirse durante 3 años. Entonces pueden asignársele ya los deberes de responsabilidad. No obstante, pertenecerá al noviciado y 1 vez por semana tiene que asistir a las conferencias junto con las otras novicias. Y los últimos 6 meses los pasará todas en el noviciado, para prepararse bien a la profesión solemne. En lo que se refiere a la alimentación, no comeremos carne. Las comidas serán tales que ni aun los pobres tendrán nada que envidiarnos. Sin embargo, los días festivos pueden diferir un poco de los días regulares. Comerán 3 veces al día. Observarán rigurosamente los ayunos en el espíritu primitivo y especialmente los 2 grandes. Los alimentos serán iguales para todas las hermanas, excluyendo cualquier excepción para que la vida comunitaria sea observada en toda su integridad, tanto en las comidas como en el vestir o el arreglo de la celda. Pero si una de las hermanas se pone enferma, debe gozar de todos los favores. La oración, la meditación de 1 hora, la Santa Misa y la Santa Comunión,
2 exámenes de conciencia, el oficio, el rosario, la lectura espiritual, 1 hora de oración durante la noche. En cuanto al orden del día según las horas, se podrá hacerlo mejor cuando comencemos a vivir según este sistema. De repente oí en el alma estas palabras: Hija mía, te aseguro un ingreso fijo del cual vivirás. Tu empeño debe ser la total confianza en mi bondad, el mío, darte todo lo que necesites. Me hago dependiente de tu confianza. Si tu confianza es grande, mi misericordia no conocerá límites. Sobre el trabajo. Siendo personas pobres, ellas mismas ejecutarán todos los trabajos que haya en el convento. Cada una debe estar contenta si le toca un trabajo humillante o contrario a su naturaleza, ya que le será de ayuda para su formación interior. La superiora cambiará a menudo los deberes de las hermanas y así las ayudará a separarse completamente de esos pequeños detalles a los que las mujeres sienten un gran apego. De verdad, a veces me da risa cuando veo con mis ojos que algunas almas han dejado cosas verdaderamente grandes y toman apego a los trapitos, es decir, a la nadería. Cada una de las hermanas estará un mes en la cocina, no excluyendo ni siquiera a la superiora. Que todas prueben cada fatiga que haya en el convento, que todas tengan siempre la intención pura en todo, porque a Dios no le agrada en absoluto la confusión. Que ellas mismas se acusen de las desobediencias exteriores y pidan a la superiora la penitencia, que la hagan en el espíritu de humildad, que se amen unas a otras con el amor superior, con el amor puro, viendo en cada hermana la imagen de Dios. La característica singular de esta pequeña comunidad lo es el amor, así que no estrechen sus corazones, sino que abracen al mundo entero, ofreciendo misericordia a cada alma a través de la oración según su vocación. Si somos misericordiosas en este espíritu, también nosotras mismas alcanzaremos la misericordia. Cada una debería tener un gran amor hacia la Iglesia. Como una buena hija que ama a su madre y reza por ella, así cada alma cristiana debe rezar por la Iglesia, que para ella es madre. ¿Y qué decir de nosotras, las religiosas, que nos hemos comprometido particularmente a rezar por la Iglesia? Pues qué grande es nuestro apostolado, aunque tan escondido. Estas pequeñas cosas de cada día serán depositadas a los pies de Jesús como una ofrenda de imploración por el mundo. Pero para que la ofrenda sea agradable a Dios, tiene que ser pura. Para que la ofrenda sea pura, el corazón tiene que liberarse de todos los apegos naturales y dirigir todos los sentimientos hacia el Creador, amando en Él a todas las criaturas, según su santa voluntad. Y si cada una se comporta así, en el espíritu de fervor le proporcionará alegría a la Iglesia. Además de los votos veo una regla importantísima. Aunque todas son importantes, esta la pongo en el primer lugar, y es el silencio. De verdad, si esta regla fuera observada rigurosamente, yo estaría tranquila por las demás. Las mujeres tienen una gran inclinación a hablar. Verdaderamente el Espíritu Santo no habla a una alma distraída y charlatana, sino que por medio de sus silenciosas inspiraciones habla a un alma recogida, a un alma silenciosa. Si se observara rigurosamente el silencio, no habría murmuraciones, amarguras, maledicencias, chismes. No sería tan maltratado el amor del prójimo. En una palabra, muchas faltas se evitarían. Los labios callados son el oro puro y dan testimonio de la santidad interior. Pero quiero hablar de otra regla, es decir, del hablar. Callar cuando se debe hablar es una imperfección y a veces hasta un pecado. Así que todas tomen parte en el recreo, y que la superiora no exima a las hermanas del recreo si no es por alguna razón muy importante. Los recreos deben ser alegres en el Espíritu de Dios. Los recreos nos dan la oportunidad de conocernos mejor. Que cada una exprese su opinión con sencillez para edificar a las demás, y no en el espíritu de alguna superioridad, ni Dios nos libre para reñir.
Eso no correspondería con la perfección ni con el espíritu de nuestra vocación, que debe distinguirse por el amor. 2 veces al día habrá recreos de media hora, pero si alguna hermana interrumpe el silencio, tiene la obligación de acusarse enseguida ante la superiora y pedir la penitencia, que la superiora por esa falta aplique una penitencia pública, y si no fuera así, ella misma respondería ante el Señor. Sobre la clausura. En los lugares delimitados de la clausura no podrá entrar nadie sin una autorización especial del ordinario, y esto en casos excepcionales, es decir, la administración de los sacramentos a los enfermos o la asistencia y la preparación para la muerte, o en ocasión de los ritos fúnebres. Puede suceder también la absoluta necesidad de dejar entrar a la clausura a un obrero para hacer alguna reparación en el convento, pero antes debe haber un permiso especial. La puerta que conduce a la clausura debe estar siempre cerrada y de la llave dispondrá solamente la superiora. Sobre el acceso al locutorio. Ninguna hermana irá al locutorio sin un permiso especial de la superiora, y la superiora no debe conceder fácilmente los permisos para ir con frecuencia al locutorio. Las que han muerto para el mundo no deben volver a él, ni siquiera a través del locutorio. Pero si la superiora considera oportuno que alguna hermana vaya al locutorio, debe atenerse a las siguientes indicaciones. Acompañe ella misma a aquella hermana, y si no puede, designe a una suplente, y ésta está obligada a la discreción. No repetirá lo que habrá oído en el locutorio, pero informará de todo a la superiora. Los coloquios deben ser breves, a menos que el respeto a la persona la detiene un poco, pero nunca descorrerá la cortina, a no ser en casos excepcionales, como puede ser por un insistente pedido del padre o de la madre. Sobre las cartas. Cada hermana puede escribir cartas selladas al ordinario de quien depende la casa. Fuera de eso, pedirán permiso por cada carta y la entregarán abierta a la superiora, y la superiora debe guiarse por el espíritu del amor y por prudencia. Tiene el derecho de despachar o de retenerla según lo que será para la mayor gloria de Dios, pero desearía mucho que de esos escritos haya lo menos posible. Ayudemos a las almas con la plegaria y la mortificación, y no con cartas. Sobre la confesión. El ordinario designará a los confesores para la comunidad, tanto al ordinario como al extraordinario. El confesor ordinario será uno y escuchará las confesiones de toda la comunidad una vez por semana. El confesor extraordinario vendrá cada 3 meses y cada hermana tiene la obligación de presentarse a él, aunque no tenga la intención de hacer una verdadera confesión. Ni el confesor ordinario ni el extraordinario permanecerá en su cargo más de 3 años. Al final del trienio habrá una votación secreta y según ella la superiora presentará el pedido de las hermanas al ordinario. De todas maneras, el confesor puede ser designado para el segundo y también para el tercer trienio. Las religiosas se confesarán junto a la reja cerrada. También las conferencias serán pronunciadas para la comunidad a través de la reja cubierta con la cortina oscura. Las hermanas no hablarán nunca entre sí de la confesión ni de los confesores, más bien rueguen por ellos, para que Dios los ilumine en dirigir sus almas. Sobre la Santa Comunión. Las hermanas no deben hablar de cuáles de ellas se acercan a la Santa Comunión con menos frecuencia y cuáles más a menudo. Se abstengan de dar juicios en esta materia a la que no tiene derecho. Cualquier juicio respecto a esto pertenece exclusivamente al confesor. La superiora puede preguntar a una hermana dada, pero no para conocer la razón por la cual no se acerca a la Santa Comunión, sino más bien para facilitarle la confesión. Que las superioras no se atrevan a entrar en el ámbito de las conciencias de las hermanas. A veces la superiora puede disponer que la comunión ofrezca la comunión por cierta intención. Cada una debe aspirar a la máxima pureza del alma para poder recibir diariamente al huésped divino. Una vez, al entrar en la capilla, vi los muros de una casa como abandonada.
Las ventanas estaban sin cristales, las puertas no terminadas, sin hojas, solo tenían los marcos. De repente oí en el alma estas palabras: aquí debe estar aquel convento. A decir verdad, no me agradó mucho que debía de estar en aquellas ruinas. Jueves. Me sentía muy apremiada para dar comienzo a la obra lo antes posible, según el deseo del Señor. Cuando fui a confesarme, antepuse una opinión mía a la opinión del confesor. En un primer momento no me di cuenta de ello, pero mientras rezaba la hora santa vi al Señor Jesús con el aspecto que tiene en la imagen, y me dijo que comunicara al confesor y a las superioras todo lo que me decía y exigía. Y haz solamente aquello para lo que recibirás permiso. Y me dio a conocer Jesús lo mucho que le desagrada el alma arbitraria. En aquella alma me reconocí a mí misma. Advertí en mí la sombra de arbitrariedad, me deshice en polvo delante de su majestad y con el corazón despedazado le pedí perdón. Pero Jesús no me permitió permanecer mucho tiempo en tal disposición, sino que su divina mirada llenó mi alma con un gozo tan grande que no encuentro palabras para expresarlo. Y me dio a conocer Jesús que debía preguntarle y consultarle más. Verdaderamente, qué dulce es la mirada de mi Señor. Su mirada penetra mi alma hacia los lugares más secretos. Mi espíritu se entiende con Dios sin pronunciar ni una sola palabra. Siento que Él vive en mí y yo en Él. Una vez vi aquella imagen en una pequeña capillita y en un momento vi que de aquella pequeña capilla se hizo un templo grande y bello, y en aquel templo vi a la Santísima Virgen con el niño en los brazos. Luego el niño Jesús desapareció de los brazos de la Virgen y vi una imagen viva de Jesús crucificado. La Virgen me dijo que me comportara como ella. A pesar de los gozos, siempre mirara fijamente la cruz, y me dijo también que las gracias que Dios me concedía no eran solamente para mí, sino también para otras almas. El niño Jesús que veo durante la Santa Misa no es siempre igual. A veces muy alegre, a veces no mira nada hacia la capilla. Ahora la mayoría de las veces está alegre cuando nuestro confesor celebra la Santa Misa. Me sorprendí mucho al ver cuánto lo amaba el pequeño niño Jesús. A veces lo veo con un delantalcito de color. Antes de venir a Vilna y antes de conocer a este confesor, una vez había visto una iglesia no muy grande y junto a ella esta comunidad. El convento tenía 12 celdas, cada religiosa iba a tener su celda particular. Vi al sacerdote que ayudaba a arreglar el convento y a quien conocí unos años más tarde, pero ya lo había conocido en visión. Vi su gran abnegación en arreglar todo en aquel convento y le ayudaba a otro sacerdote que no he conocido hasta el momento. Vi las rejas de hierro tapadas con un paño oscuro. A aquella iglesia las hermanas no iban. Día de la Inmaculada Concepción de la Virgen. Durante la Santa Misa oí el susurro de ropas y vi a la Santísima Virgen en un misterioso y bello resplandor. Tenía una túnica blanca con una faja azul y me dijo: me das una gran alegría adorando a la Santísima Trinidad por las gracias y los privilegios que me ha concedido. Y desapareció enseguida. Sobre las penitencias y las mortificaciones. En el primer lugar están las mortificaciones interiores, pero además practicaremos las mortificaciones exteriores, definidas exactamente para que las practiquen todas. Estas son: 3 días por semana observaremos el ayuno estricto. Estos días son viernes, sábado y miércoles. Cada viernes, durante el tiempo necesario para rezar el Salmo 50, se someterán a la disciplina, todas en la misma hora en sus propias celdas. La hora indicada, las 3 de la tarde, por los pecadores agonizantes. Durante 2 grandes ayunos, como los días del trimestre, las vigilias, la comida consistirá en una vez al día un trozo de pan y un poco de agua. Que cada una trate de practicar estas mortificaciones que están prescritas para todas, pero si alguna hermana desea algo más, pida el permiso a la superiora. Una mortificación general,
Ninguna hermana puede entrar en la celda de otra sin un permiso especial de la superiora, pero la superiora debe a veces entrar inadvertidamente en las celdas de las hermanas, no para espiar, sino en el espíritu de amor y responsabilidad que tiene ante Dios. Ninguna cerrará nada con llave, la regla será la llave general para todas. Un día, después de la Santa Comunión, vi repentinamente al niño Jesús que estaba junto a mi reclinatorio y al que se agarraba con las dos manitas. Aunque era un niño pequeño, no obstante me llenó el temor y el miedo, viendo en él a mi juez, Señor y Creador, ante cuya santidad tiemblan los ángeles. Y por otra parte mi alma fue inundada del amor inconcebible, y me pareció que moría bajo su influjo. Ahora veo que Jesús refuerza primero mi alma y la hace capaz para relacionarme con Él, porque de otro modo no podría soportar lo que estoy experimentando en este momento. El comportamiento de las hermanas para con la superiora. Que todas las hermanas respeten a la superiora como al Señor Jesús mismo, tal y como lo mencioné hablando del voto de la obediencia. Que se porten con confianza infantil, sin murmurar nunca ni criticar sus órdenes, porque eso desagrada mucho a Dios. Que cada una se guíe por el espíritu de fe para con las superioras, que pida con sencillez todo lo que necesite. Dios nos guarde y que nunca se repita ni ocurra que alguna de ustedes sea el motivo de tristeza o de lágrimas de la superiora. Que cada una sepa que como el cuarto mandamiento obliga a los hijos a respetar a los padres, lo mismo se refiere a la religiosa para con la superiora. No es buena la religiosa que se permite y se atreve a juzgar a la superiora. Que sean sinceras con la superiora y le hablen de todo y de sus necesidades con la sencillez de una niña. Las hermanas se dirigirán a la superiora de este modo. Le ruego, hermana superiora. Nunca le besarán la mano, pero cada vez que la encuentren en el pasillo, como también cuando vayan a la celda de la superiora, dirán, alabado sea Jesucristo, inclinando un poco la cabeza. Las hermanas entre sí dirán, le ruego, hermana, agregando el nombre. Respecto a la superiora, deben guiarse por el espíritu de la fe y no con sentimentalismos ni con adulaciones, cosas indignas de una religiosa que la humillarían mucho. Una religiosa debe ser libre como una reina, y lo será si vive con el espíritu de la fe. Debemos escuchar y respetar a la superiora no por ser buena, santa, prudente, no por todo esto, sino solamente porque para nosotros ocupa el lugar de Dios, y escuchándola obedecemos a Dios mismo. El comportamiento de la superiora para con las hermanas. La superiora debe distinguirse por la humildad y el amor hacia cada hermana, sin excepción alguna. Que no se deje guiar por simpatía o por antipatía, sino por el Espíritu de Cristo. Debe saber que Dios le pedirá cuenta de cada hermana. Que no diga sermones a las hermanas, sino que dé el ejemplo de una profunda humildad y el de negarse a sí misma. Esta será la enseñanza más eficaz para las que dependen de ella. Que sea resuelta, pero nunca brusca. Que tenga paciencia si la cansan con las mismas preguntas, aunque tenga que repetir 100 veces la misma cosa, pero siempre con la misma calma. Que trate de presentir todas las necesidades de las hermanas sin esperar que le pidan esta u otra cosa, porque son diversas las naturalezas de las almas. Si ve que alguna hermana está triste o doliente, trate de ayudarle de cualquier manera y de consolarla. Que ruegue mucho y pida la luz para saber cómo comportarse con cada una de ellas, porque cada alma es un mundo diferente. Dios tiene distintos modos para tratar con las almas, que a veces para nosotros son incomprensibles e inconcebibles. Por eso la superiora debe ser prudente para no impedir la actuación de Dios en ningún alma. Que nunca amoneste a las hermanas cuando está nerviosa. Además, los reproches deben siempre ir acompañados por palabras de estímulo. Hay que dar a conocer al alma su error para que lo reconozca, pero no se la debe desalentar. La superiora debe distinguirse por el amor activo a las hermanas. Debe encargarse de todas las penas para aliviar a las hermanas, que no exija ningunos servicios de las hermanas, que las respete como a las esposas de Jesús,
y que esté dispuesta a servirles tanto de día como de noche. Debe más bien pedir que ordenar. Que tenga el corazón abierto a los sufrimientos de las hermanas y que ella misma estudie y contemple fijamente el libro abierto, es decir, a Jesús crucificado. Que siempre pida con fervor la luz y especialmente cuando tenga que arreglar algo de importancia con alguna hermana. Que se cuide de entrar en el ámbito de sus conciencias, porque en este campo es el sacerdote quien tiene la gracia. Pero sucede que algún alma sienta la necesidad de desahogarse ante la superiora, entonces la superiora puede recibir las confidencias de un alma, pero no se olvide del secreto, porque nada disgusta más a un alma que cuando se diga a otros lo que ella dijo en confianza, es decir, en secreto. Las mujeres tienen siempre la cabeza débil respecto a esto. Pocas veces se encuentra a una mujer con la mente de hombre. Procure una profunda unión a Dios y Dios gobernará a través de ella. La Virgen Santísima será la superiora de este convento y nosotras seremos sus hijas fieles. 15 de diciembre de 1935. Hoy desde muy temprano una fuerza misteriosa me empuja a obrar. No me deja en paz ni un momento. Un ardor misterioso se ha encendido en mi corazón, empujándome a obrar. No logro dominarlo. Es un martirio silencioso, conocido solamente a Dios, pero que haga de mí lo que a Él le agrade. Mi corazón está dispuesto a todo. Oh Jesús, mi queridísimo Maestro, no te alejes de mí ni por un momento. Oh Jesús, tú sabes bien lo débil que soy de por mí, por eso sé que mi debilidad te obliga a estar siempre conmigo. Una vez vi al Señor Jesús con una túnica clara. Eso fue en el invernadero. Escribe lo que te diré. Mi deleite es unirme a ti. Espero con gran ansia y añoro este momento en que habitaré sacramentalmente en tu convento. Mi espíritu descansará en aquel convento. Bendeciré especialmente las inmediaciones donde estará el convento. Por amor hacia vosotras alejaré todos los castigos que la justicia de mi Padre administra merecidamente. Hija mía, he inclinado mi corazón hacia tus súplicas. Tu tarea y empeño aquí en la tierra es implorar la misericordia para el mundo entero. No encontrará alma ninguna la justificación hasta que no se dirija con confianza a mi misericordia. Y por eso el primer domingo después de Pascua ha de ser la fiesta de la misericordia. Ese día los sacerdotes han de hablar a las almas sobre mi misericordia infinita. Te nombro dispensadora de mi misericordia. Dile al confesor que la imagen esté expuesta en la iglesia y no en el convento dentro de la clausura. Por medio de esa imagen colmaré a las almas con muchas gracias, por eso que cada alma tenga acceso a ella. Oh Jesús mío, verdad eterna, no tengo miedo de nada, de ninguna dificultad, de ningún sufrimiento. Temo solamente una cosa, ofenderte. Oh Jesús, preferiría no existir que entristecerte. Oh Jesús, tú sabes que mi amor no conoce a nadie, solamente a ti. En ti se ahogó mi alma. Oh, qué grande debe ser el fervor de cada alma de este convento, si Dios desea morar con nosotras. Que cada una tenga presente que si no somos nosotras, almas religiosas, las que intercedan con Dios, entonces ¿quién lo hará? Que cada una arda como una víctima pura de amor delante de la majestad de Dios, pero para ser agradable a Dios debe unirse estrechamente a Jesús. Solamente con Él, en Él y por Él podemos agradar a Dios. 21 de diciembre de 1935. Una vez el confesor dijo que fuera a ver aquella casa, si era la misma que yo había visto en visión. Cuando fui con mi confesor a ver la casa, o más bien las ruinas, con un solo vistazo reconocí que todo era igual a lo que había visto en visión. Cuando toqué las tablas que estaban clavadas formando algo como una puerta, en el mismo instante una fuerza como un relámpago penetró mi alma, dándome la certeza inquebrantable. Me alejé rápido de aquel lugar con el alma llena de alegría. Me parecía que alguna fuerza me clavaba en aquel lugar. Me alegré mucho de ver una conformidad absoluta de esas cosas con las que había visto en la visión.
Cuando el confesor hablaba del arreglo de las celdas y de otras cosas, encontré todo idéntico a lo que me había dicho Jesús. Me alegro grandemente de que Dios obre por él, pero no me sorprendo nada de que Dios le dé tanta luz, ya que en el corazón puro y humilde mora Dios, que es la luz misma, y todos los sufrimientos y todas las contrariedades existen para que se manifieste la santidad del alma. Al regresar a casa entré enseguida en nuestra capilla para descansar un momento, y oí en el alma estas palabras: No tengas miedo de nada, yo estoy contigo. Estos asuntos están en mis manos y los realizaré según mi misericordia, y nada puede oponerse a mi voluntad. Año 1935. Vigilia de Navidad. Desde la primera hora mi espíritu estaba sumergido en Dios. Su presencia me traspasó por completo. Al anochecer, antes de cenar, entré un momento en la capilla para, a los pies de Jesús, compartir el oplate con los que estaban lejos, a quien Jesús ama mucho y a quienes yo agradezco mucho. Mientras estaba compartiendo el oplate, en espíritu con cierta persona, oí en el alma estas palabras: Su corazón es para mí el paraíso en la tierra. Cuando salía de la capilla, en un solo momento me envolvió la omnipotencia de Dios. Entendí cuánto Dios nos ama. Si las almas pudieran darse cuenta y comprenderlo, aunque solo en parte. El día de Navidad. Misa de medianoche. Durante la Santa Misa vi nuevamente al pequeño niño Jesús, extraordinariamente bello, que con alegría tendía las manitas hacia mí. Después de la Santa Comunión oí estas palabras: Yo siempre permanezco en tu corazón, no solamente en el momento en que me recibes en la Santa Comunión, pero siempre. Viví estas fiestas en una gran alegría. Oh Santa Trinidad, Dios eterno, mi espíritu se sumerge en tu belleza. Para ti los siglos no son nada. Tú eres siempre el mismo. ¡Qué grande es tu majestad! Oh Jesús, ¿cuál es el motivo por el que escondes tu majestad? Has abandonado el trono del cielo y estás con nosotros. El Señor me contestó: Hija mía, el amor me ha atraído y el amor me detiene. Oh, hija mía, si tú supieras qué gran mérito y recompensa tiene un solo acto de amor puro hacia mí, morirías de gozo. Lo digo para que te unas a mí constantemente a través del amor, porque este es el fin de la vida de tu alma. Este acto consiste en el acto de la voluntad. Has de saber que el alma pura es humilde. Cuando te humillas y te anonadas ante mi majestad, entonces te persigo con mis gracias. Hago uso de la omnipotencia para enaltecerte. Una vez, cuando el confesor me dio por penitencia rezar un Gloria, eso me tomó mucho tiempo. Más de una vez empezaba y no lograba terminar, porque mi espíritu se unía a Dios y no lograba estar presente en mí misma. En efecto, a veces, a pesar de mi voluntad, me envuelve la omnipotencia de Dios y estoy sumergida entera en Él, y entonces no sé lo que pasa alrededor de mí. Cuando dije al confesor que esta breve oración me ocupaba a veces muchísimo tiempo y que a veces no lograba rezarla, el confesor me mandó rezarla enseguida en el confesionario. Sin embargo, mi espíritu se sumergía en Dios y no lograba pensar lo que quería, a pesar de hacer esfuerzos. Entonces el confesor me dijo: recítela conmigo. Repetí cada palabra, pero mientras repetía cada palabra, mi espíritu se sumergía en la persona que nombraba. Una vez Jesús me dijo de cierto sacerdote que esos años serían un adorno de su vida sacerdotal. Los días de los sufrimientos parecen siempre más largos, pero también ellos pasarán, aunque lo hagan despacio, de manera que a veces nos parece que más bien van para atrás. Pero su fin es cercano, y después un gozo eterno e inexpresable. La eternidad. ¿Quién puede concebir y comprender al menos esta palabra que proviene de ti, oh Dios inconcebible, es decir, la eternidad? Sé que las gracias que Dios me concede a veces son exclusivamente para ciertas almas. Este conocimiento me llena de un gran gozo.
Siempre me alegro del bien de otras almas, como si lo poseyera yo misma. Una vez el Señor me dijo: me hieren las más pequeñas imperfecciones de las almas elegidas que los pecados de las almas que viven en el mundo. Me entristecí mucho por el hecho de que Jesús padece sufrimientos a causa de las almas elegidas. Y Jesús me dijo: estas pequeñas imperfecciones no es todo. Te revelaré el secreto de mi corazón, lo que sufro por parte de las almas elegidas. La ingratitud por tantas gracias es el alimento continuo de mi corazón por parte del alma elegida. Su amor es tibio, mi corazón no puede soportarlo. Estas almas me obligan a rechazarlas de mí. Otras no tienen confianza en mi bondad y nunca quieren sentir la dulce intimidad en su corazón, pero me buscan por allí, lejos, y no me encuentran. Esta falta de confianza en mi bondad es lo que más me hiere. Si mi muerte no las ha convencido de mi amor, ¿qué es lo que las convencerá? Muchas veces un alma me hiere mortalmente y en tal caso nadie me consolará. Hacen uso de mis gracias para ofenderme. Hay almas que desprecian mis gracias y todas las pruebas de mi amor. No quieren oír mi llamada, sino que van al abismo infernal. Esta pérdida de las almas me sumerge en la tristeza mortal. En tales casos, a pesar de ser Dios, no puedo ayudar nada al alma, porque ella me desprecia. Disponiendo de la voluntad libre, puede despreciarme o amarme. Tú, dispensadora de mi misericordia, habla al mundo entero de mi bondad, y con esto consolarás mi corazón. Muchas más cosas te diré cuando hables conmigo en lo profundo de tu corazón. Allí nadie puede impedirme actuar. Es allí donde descanso como en un jardín cerrado. El interior de mi alma es como un mundo grande y magnífico en el que vivimos Dios y yo. Fuera de Dios nadie más tiene acceso a él. Al comienzo de mi vida con Dios me llenaba el temor y la ceguedad. Su resplandor me cegó y pensaba que Él no estaba en mi corazón. Sin embargo, eran los momentos cuando Dios trabajaba en mi alma y el amor se hacía cada vez más puro y más fuerte. Y el Señor llevó mi voluntad a la más estrecha unión con su santa voluntad. Nadie puede entender lo que estoy viviendo en este magnífico palacio de mi alma, donde estoy continuamente con mi amadísimo. Ninguna cosa exterior perturba mis relaciones con Dios. Aunque usara las palabras más fuertes, no expresaría ni una sombra de cómo mi alma está embriagada de felicidad y de amor inexpresable, tan grande y tan puro como la fuente de la que brota, es decir, Dios mismo. El alma es totalmente embebida de Dios, lo siento físicamente y el cuerpo participa en este gozo. Aunque sucede que las inspiraciones de Dios son diversas en la misma alma, sin embargo provienen de la misma fuente. En una ocasión vi a Jesús sediento y a punto de desfallecer, y me dijo: tengo sed. Cuando le di agua al Señor la tomó, pero no la bebió, y desapareció inmediatamente. Estaba vestido como durante la pasión. Cuando contemplas en el fondo de tu corazón lo que te digo, sacas un provecho mucho mayor que si leyeras muchos libros. Oh, si las almas quisieran escuchar mi voz cuando les hablo en el fondo de sus corazones, en poco tiempo llegarían a la cumbre de la santidad. 8 de enero de 1936. Cuando fui a ver al arzobispo y le dije que el Señor exigía de mí que rogara impetrando la divina misericordia para el mundo y que surgiera una congregación que implorase la divina misericordia para el mundo, le rogué que me diera la autorización para todo esto que Jesús que quería de mí. El arzobispo me contestó con estas palabras: en cuanto a las plegarias hermanas, le doy permiso e incluso la animo a rogar lo máximo posible por el mundo e impetrar por él la divina misericordia, porque todos necesitamos la misericordia y seguramente tampoco el confesor le impide, hermana, rogar según esta intención. Y en cuanto a la congregación, espere un poco, hermana, que las cosas se pongan un poco más favorables.
Esta obra en sí es buena, pero no se debe tener prisa. Si tal es la voluntad de Dios, tarde o temprano se realizará. ¿Por qué no? Después de todo existen tantas otras congregaciones, pues también ésta surgirá, si Dios lo quiere. Esté completamente tranquila. Jesús puede todo. Procure una estrecha unión con Dios y esté de buen ánimo. Estas palabras me llenaron de gran alegría. Al alejarme del arzobispo, oí en el alma estas palabras: para confirmar tu espíritu, hablo por medio de mis suplentes de acuerdo a lo que exijo de ti, pero debes saber que no siempre será así. Te contradecirán en muchas cosas y a través de esto se manifestará mi gracia y que esta obra es mía. Pero tú no tengas miedo de nada. Yo estoy siempre contigo. Has de saber también, hija mía, que todas las criaturas, sepan o no sepan, quieran o no quieran, siempre cumplen mi voluntad. Una vez vi de repente al Señor Jesús en una gran majestad y me dijo estas palabras: hija mía, si quieres, en este momento creo un mundo nuevo más bello que este y pasarás en él el resto de tus días. Contesté: no quiero ningún mundo, yo te deseo a ti, oh Jesús, deseo amarte con el amor con que tú me amas. Te ruego una cosa, haz mi corazón capaz de amarte. Me sorprende mucho, Jesús mío, que hagas tal pregunta, porque en realidad, ¿qué haría yo en estos mundos, aunque me los des por millares? ¿Qué provecho tendría? Tú sabes bien, Jesús, que mi corazón muere de nostalgia por ti. Todo lo que está fuera de ti, para mí no es nada. En aquel momento no vi nada más, pero una fuerza envolvió mi alma y un extraño fuego se incendió en mi corazón, y entré en una especie de agonía por él. Entonces oí estas palabras: a ningún alma me uno tan estrechamente y de este modo como a ti, y esto por la profunda humildad y el amor ardiente que tienes por mí. Una vez oí en mi interior estas palabras: percibo cada latido de tu corazón. Has de saber, hija mía, que una mirada tuya hacia alguien me heriría más que muchos pecados cometidos por otra alma. El amor expulsa el temor del alma. Desde que amé a Dios con todo mi ser, con toda la fuerza de mi corazón, desde entonces cedió el temor, y aunque me digan no sé qué de su justicia, no le tengo miedo en absoluto, porque lo conocí bien. Dios es el amor, y su espíritu es la paz. Y ahora veo que mis obras que surgieron del amor son más perfectas que las obras que cumplí con temor. He puesto mi confianza en Dios y no tengo miedo de nada. Me he entregado totalmente a su santa voluntad. Que haga de mí lo que quiera, y yo de todas maneras lo amaré siempre. Cuando recibo la Santa Comunión, pido y suplico al Salvador que sane mi lengua para que nunca ofenda el amor del prójimo. Oh Jesús, tú sabes cuán ardiente es mi deseo de esconderme para que nadie me conozca, excepto tu dulcísimo corazón. Deseo ser una violeta pequeñita escondida entre las hierbas, desconocida en un magnífico jardín cerrado, donde crecen espléndidas rosas y lirios. La bella rosa y el maravilloso lirio se dejan ver desde lejos, pero para ver la violeta pequeña hay que encorvarse mucho. Solo su perfume permite descubrirla. Cuánto me alegro de poder esconderme así. Oh mi esposo divino, para ti son la flor de mi corazón y el perfume del amor puro. Mi alma se ha ahogado en ti, Dios eterno, desde el momento en que tú mismo me has atraído hacia ti. Oh Jesús mío, cuanto más te conozco, tanto más ardientemente te deseo. Conocí en el corazón de Jesús que para las almas elegidas en el cielo mismo hay otro cielo al que no todos tienen acceso, sino solamente las almas elegidas. Una felicidad inconcebible en la que será sumergida el alma. Oh Dios mío, es que no logro describirlo ni siquiera de una mínima parte. Las almas están penetradas por su divinidad, pasan de claridad en claridad, luz inmutable, pero nunca monótona, siempre nueva, y que no cambia nunca. Oh Santa Trinidad, déjate conocer a las almas.
Oh Jesús mío, no hay nada mejor para un alma que las humillaciones. En el desprecio está el secreto de la felicidad. Cuando el alma llega a conocer que es una nulidad, la miseria personificada, y que todo lo que tiene de bueno en sí misma es exclusivamente don de Dios, cuando el alma ve que todo lo que tiene en sí le ha sido dado gratuitamente y que de sí tiene solamente la miseria, esto la mantiene continuamente humilde delante de la majestad de Dios, y Dios, viendo tal disposición del alma, la persigue con sus gracias. Cuando el alma se hunde en el abismo de su miseria, Dios hace uso de su omnipotencia para enaltecerla. Si hay en la tierra un alma verdaderamente feliz, esta es solamente un alma verdaderamente humilde. Al principio el amor propio sufre mucho a causa de eso, pero si el alma enfrenta valorosamente repetidos combates, Dios le concede mucha luz en la que ella ve lo miserable y engañoso que es todo. En su corazón está solamente Dios. Un alma humilde no confía a sí misma, sino que pone su confianza en Dios. Dios defiende al alma humilde y Él mismo se introduce en las cosas de ella, y entonces el alma permanece en máxima felicidad que nadie puede comprender. Una noche vino a mí una de las hermanas difuntas que ya antes había venido a verme algunas veces. La primera vez la vi en un estado de gran sufrimiento. Después los sufrimientos eran cada vez menores, y aquella noche la vi resplandeciente de felicidad, y me dijo que ya estaba en el paraíso, y me dijo que Dios probó esta casa con aquella tribulación, porque la Madre General había dudado, no prestando fe a lo que yo había dicho de esta alma. Pero ahora, como signo de que sólo ahora está en el cielo, Dios bendecirá esta casa. Luego se acercó a mí y me abrazó cordialmente y dijo: «Tengo que irme ya». Comprendí lo estrecha que es la unión entre estas tres etapas de la vida de las almas, es decir, la tierra, el purgatorio, el cielo. Noté muchas veces que Dios somete a pruebas a algunas personas porque, según me dice, no le agrada la incredulidad. Una vez, al ver que Dios sometió a prueba a un arzobispo que estaba mal dispuesto y no creía en esta causa, me dio lástima y pedí a Dios por él, y el Señor le dio alivio. A Dios le desagrada mucho la desconfianza, y por eso algunas almas pierden muchas gracias. La desconfianza de un alma hiere su dulcísimo corazón, que está lleno de bondad y de amor inconcebible hacia nosotros, porque es grande la diferencia entre el deber del sacerdote, que a veces no debe creer, pero para convencerse más profundamente de la veracidad de los dones o de las gracias en cierta alma, y cuando lo hace para guiar mejor a un alma y empujarla hacia una más profunda unión con Dios. Será grande e incalculable su recompensa por ello. Pero menospreciar y desconfiar de las gracias de Dios en un alma por no poder penetrarlas ni entenderlas, esto no agrada al Señor. Siento mucho por las almas que se encuentran con sacerdotes inexpertos. Una vez un sacerdote me pidió que rogara según su intención. Prometí rogar y pedí una mortificación. Cuando recibí el permiso para cierta mortificación, sentí en el alma el deseo de ceder en aquel día a aquel sacerdote todas las gracias que la bondad de Dios me había destinado, y pedí a Jesús que se dignara destinarme todos los sufrimientos y todas las tribulaciones exteriores e interiores que aquel sacerdote iba a soportar aquel día. Dios aceptó en parte este deseo mío, y enseguida, sin saber de dónde, empezaron a surgir distintas dificultades y contrariedades, hasta tal punto que una de las hermanas dijo en voz alta estas palabras: «El Señor Jesús debe tener algún plan en que todos ejerciten a Sor Faustina». Los hechos referidos eran tan sin fundamento que algunas hermanas los afirmaban y otras los negaban, mientras yo, en silencio, me ofrecía por aquel sacerdote. Pero eso no fue todo. Tuve sufrimientos interiores. Primero me dominó un desánimo y una aversión hacia las hermanas. Luego comenzó a atormentarme una extraña inseguridad. No logré concentrarme para rezar. Varias cuestiones pasaban por mi cabeza causándome preocupaciones.
Cuando cansada entré en la capilla, un extraño dolor estrechó mi alma y empecé a llorar silenciosamente. Entonces oí en el alma esta voz: Hija mía, ¿por qué lloras? Si tú misma te has ofrecido a este sufrimiento, debes saber que lo que tú has recibido por aquella alma es una parte muy pequeña. Él sufre todavía más. Y le pregunté al Señor: ¿por qué te comportas con él de este modo? El Señor me contestó que por la triple corona que le era destinada, la de la virginidad, del sacerdocio y del martirio. En aquel momento una gran alegría dominó mi alma al ver una gran gloria que él recibiría en el cielo. Entonces recé el Te Deum por esa singular gracia de Dios, es decir, por haber conocido que Dios se comporta así con aquellos a los cuales desea tener cerca de él. Pues nada son todos los sufrimientos en comparación con lo que nos espera en el cielo. Un día, después de nuestra Santa Misa, vi de repente a mi confesor celebrando la Santa Misa en la iglesia de San Miguel delante de la imagen de Nuestra Señora. Estaba en el ofertorio de la Santa Misa y vi al pequeño niño Jesús que se estrechaba a él como si estuviera huyendo de algo, en él buscando refugio. Pero al llegar el momento de la Santa Comunión, desapareció como siempre. De repente vi a la Santísima Virgen que lo cubrió con su manto y dijo: «Ánimo, hijo mío, valor, hijo mío». Y dijo algo más que yo no alcancé a oír. Oh, qué ardiente es mi deseo de que cada alma glorifique tu misericordia. Feliz el alma que invoca la misericordia del Señor. Experimentará lo que ha dicho el Señor, es decir, que la defenderá como su gloria. ¿Y quién se atreve a luchar contra Dios? Que toda alma exalte la misericordia del Señor con la confianza en su misericordia durante toda su vida y especialmente en la hora de la muerte. Alma querida, no tengas miedo de nada, quien quiera que seas, y cuanto más grande es el pecador, tanto mayor derecho tiene a tu misericordia, Señor. Oh bondad inconcebible, Dios es el primero en humillarse hacia el pecador. Oh Jesús, deseo glorificar tu misericordia para miles de almas. Yo sé bien, oh Jesús, que debo hablar a las almas de tu bondad, de tu inconcebible misericordia.